En este segundo vídeo del aparato reproductor vamos a hablar de infertilidad, de técnicas de reproducción asistida, de métodos anticonceptivos y de enfermedades de transmisión sexual. La infertilidad la definimos como la imposibilidad de tener hijos de forma natural. Afortunadamente las técnicas de hoy día nos permiten detectar cuál es la causa de esa infertilidad y poder hacer una reproducción asistida por científicos, de manera que se consiguen muchos embarazos que no se producirían de forma natural. Las causas de infertilidad en la mujer pueden ser varias. En primer lugar, podría ser simplemente que no se producen óvulos en los ovarios. No existe un problema a la hora de producir óvulos en los ovarios. También podría haber un problema de una obstrucción en las trompas de falopio, o también podría haber un problema de una obstrucción en el cérvix, en el cuello del útero, o incluso podría haber problemas de anidamiento del embrión en la pared del útero, es decir, en el endometrio. En cuanto a las causas de infertilidad masculinas más comunes, son, por un lado, que no se produzca la liberación de la testosterona en la hipófisis, que es la que hace que se produzcan los espermatozoides en los testículos, o problemas también testiculares, problemas en las vías de salida de los espermatozoides durante la eyaculación, obstrucciones, o que la calidad de los espermatozoides o el número de espermatozoides sea insuficiente. Incluso podría ocurrir que hubiera también una incompatibilidad entre los espermatozoides y el mucus vaginal de la mujer. Como decía, si una pareja no puede tener hijos porque tiene un problema de infertilidad, existen técnicas de reproducción asistida, como son la inseminación artificial y la fecundación in vitro, que también se conoce como FIV. La inseminación artificial consiste, en primer lugar, en una estimulación de los ovarios para que maduren óvulos. Es común que maduren varios óvulos en el mismo ciclo por las hormonas que se le han suministrado a la mujer. Después una capacitación del semen, es decir, una elección del semen de mayor calidad, y después una introducción de manera artificial del semen en el interior, a través de la vagina y a través del cuello del útero, en el interior del útero. Y por último, un tratamiento a base de progesterona para apoyar la fase lútea en la cual se produce el anidamiento del embrión en el útero, en el endometrio. En el caso de la fecundación in vitro, lo que va a ocurrir es que se va también a producir una estimulación ovárica, se van a obtener por una punción del folículo, se van a obtener los óvulos, se van a sacar del cuerpo de la mujer, se va a producir la fecundación, es decir, se van a unir el espermatozoide y el óvulo de manera artificial en un tubo de ensayo o en una placa de Petri. Después se cultivarán los embriones, se verá cuáles son los embriones que tienen más posibilidades de ser viables y se introducen en el útero de la madre de manera artificial. No es raro que se produzca un embarazo múltiple de 2, incluso 3 niños si todos los embriones que se han implantado se desarrollan en el interior de la madre. En cuanto a los métodos anticonceptivos, existen métodos de dos tipos, métodos naturales y métodos artificiales. Los métodos naturales son básicamente tres. El método térmico o de temperatura basal, que es medir la temperatura diariamente, medir sobre todo la temperatura del flujo vaginal y cuando se produzca un aumento de esa temperatura querrá decir que se está ovulando. Otro sería el método de Ogino, que se utilizaba antiguamente, que es simplemente calcular a partir de la menstruación qué día se está produciendo la ovulación. Ya veremos que es muy inseguro. Y el tercer método que se ha utilizado también históricamente es el coitus interruptus, es decir, lo que comúnmente llamamos la marcha atrás, que es que durante la copulación pues se produce una retirada del pene justo antes de la eyaculación, pero que también es muy inseguro. En cuanto a los métodos artificiales, tenemos métodos de barrera, métodos químicos y métodos quirúrgicos. Los métodos de barrera son los preservativos tanto masculino como femenino, que se llaman así, evidentemente, porque ponen una barrera a la entrada de espermatozoides en el útero y en la vagina. El diafragma, que también es una barrera, y el DIU, que es un dispositivo que se pone dentro del útero y que evita la implantación del embrión en el endometrio. También existen métodos químicos a base de hormonas que evitan que se produzca la ovulación
y también métodos para matar espermatozoides que se llaman espermicidas, que se pueden combinar con métodos de barrera como la utilización de los preservativos. En cuanto a los métodos quirúrgicos, en la mujer sería la ligadura de trompas, es decir, se corta o simplemente se secciona y se sutura los dos extremos de las trompas para que no puedan salir los óvulos hacia el útero. Y también en el hombre la vasectomía, que sería también lo mismo, la ligadura o la sección de los conductos deferentes para que los espermatozoides no puedan salir de los testículos. Es muy importante que conozcamos la eficacia de estos métodos anticonceptivos, sobre todo para prevenir embarazos indeseados y para prevenir también la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. De manera que vamos a catalogar como métodos muy seguros la píldora anticonceptiva, la ligadura de trompas y la vasectomía, o sea, los dos quirúrgicos y el método químico hormonal. Catalogamos como seguros el DIU, el dispositivo intrauterino, y relativamente seguros el diafragma y el preservativo, es decir, los métodos de barrera son relativamente seguros, tienen bastante eficacia. Es mejor combinarlos con un espermicida, que aunque es un método poco seguro por sí solo, si se combina con un preservativo puede mejorar la eficacia del preservativo. Y luego, como métodos muy inseguros y que no se deben usar, el de la temperatura basal, el del logino, es decir, el control del calendario para calcular más o menos cuándo se produce la ovulación, porque no es seguro porque las ovulaciones no son realmente regulares en el 100% de las mujeres, y luego el coitus interruptus, que también es muy inseguro, puesto que antes de producirse la eyaculación se puede producir ya la entrada de espermatozoides, porque hay un líquido preseminal que sale antes de la eyaculación. Por último, también es importante conocer las enfermedades de transmisión sexual, y las hay de tres tipos. Las enfermedades producidas por bacterias, como son la sífilis y la gonorrea, enfermedades víricas, como el herpes genital, el papilomavirus, que es un tipo de cáncer, la hepatitis y el SIDA, estos son bastante graves, y las producidas por hongos, como por ejemplo la candidiasis, que es una enfermedad mucho más leve, que incluso hay ginecólogos que no son partidarios de tratarla si no produce síntomas, ya que esta enfermedad a veces no produce síntomas. Los síntomas en general que pueden indicarnos que tenemos una enfermedad de transmisión sexual son secreciones blanquecinas en los genitales, que serían indicativos de una gonorrea o de una candidiasis, lesiones ulcerosas que indicarían, por ejemplo, un herpes genital o incluso la sífilis, producen como una especie de pus, lesiones con aspecto de verruga, que podrían indicar un papiloma, es decir, un tipo de enfermedad producida por el papilomavirus, y luego síntomas como dolor, picor o escozor de los genitales normalmente pueden indicar la presencia de hongos por candidiasis. En cuanto a la prevención de estas enfermedades, la única prevención y la más indicada es la utilización de preservativos de forma correcta, ya que es un método de barrera que impide la entrada de estos organismos al cuerpo de la otra persona. Y con esto acabamos ya la fase de el tema de la reproducción y también toda la parte de anatomía y fisiología humana.